Nunca fui de los que se impresionan fácilmente con las historias de fantasmas, pero lo que viví el año pasado me hizo reconsiderar todas mis convicciones. Decidí escribirte, Don, porque necesito quitarme este peso de encima, y quién sabe cómo entenderlo. Si alguien ya ha pasado por algo similar, si antes pensaba que eran solo rumores de supersticiones, hoy admito que hay cosas que no podemos explicar. Me llamo Claudio. Tengo 48 años y llevo más de 2 décadas trabajando como sepulturero. Vivo en un pequeño pueblo del interior de Michoacán y siempre me ha gustado la tranquilidad de este lugar. No soy una persona miedosa. Aprendí a lidiar con la rutina de los entierros y la constante presencia de la muerte sin mayores sobresaltos. Sin embargo, lo que me ocurrió hace unos meses todavía me quita el sueño. Y ahora, con todo fresco en la memoria, creo que sería buena idea compartir esta experiencia con tus seguidores. Ocurrió en el cementerio municipal donde trabajo todas las noches de lunes a viernes, haciendo rondas y asegurándome de que nada se saliera de control. Mi turno siempre ha sido nocturno porque, a diferencia de la mayoría de la gente, incluso apreciaba el silencio y la calma de ese horario. Si no fuera por esta rutina, quizá ni siquiera habría notado nada tan extraño. Al principio fue solo otra semana de entierros tranquilos y sin mucha actividad, pero un detalle empezó a llamar mi atención. Todos los días, antes de irme, hacía una rápida revisión en algunas zonas. Fue durante esa revisión que noté que la tierra de una tumba en particular se veía diferente a la del día anterior, como si alguien la hubiera removido. Lo primero que pensé fue que era solo la lluvia, pero no llovió esa semana. Aún así, la tierra estaba claramente removida, un poco más suelta y con sutiles marcas, como si alguien la hubiera tocado. A la mañana siguiente, volví más temprano para comprobar si la situación seguía igual. Para mi sorpresa, la tierra estaba removida de nuevo y parecía que alguien había cavado un hoyo más profundo. Me preocupaba la posibilidad de vandalismo, así que decidí avisar a la administración. Me recomendaron colocar piedras alrededor de la tumba para dificultar el acceso y, de ser necesario, instalar una pequeña barrera. Pasé gran parte de mi turno recogiendo piedras pesadas y colocándolas alrededor de la tumba. Confieso que en ese momento no sentí miedo, solo curiosidad e irritación al pensar que algún bromista estuviera profanando un lugar de descanso. Intenté convencerme de que no estaba ocurriendo nada sobrenatural. Al fin y al cabo, siempre hay jóvenes que disfrutan haciendo bromas de mal gusto. Aún así, la persistencia de quien fuera me tenía nervioso. Pensé que era solo cuestión de tiempo para sorprender a la persona y acabar con el problema de una vez por todas. Para mi frustración, no sirvió de mucho para reforzar la tumba. A la mañana siguiente, la escena era la misma, como si hubieran quitado las piedras y las hubieran vuelto a colocar. En cualquier caso, eso no tenía sentido porque algunas de las piedras que usé eran muy pesadas y requerían bastante esfuerzo para moverlas. Empecé a preguntarme si alguien del mismo cementerio estaría involucrado. Quizás un colega o un visitante con acceso libre. Hablé con Gerardo, un colega que a veces me acompaña, e incluso mencionó que también había visto las lápidas fuera de lugar un día al llegar antes, pero no le dio mucha importancia. Mientras tanto, mi curiosidad se convirtió en ansiedad constante. Necesitaba averiguar qué estaba pasando, aunque solo fuera para demostrar que era un acto humano.
así que decidí esconderme de madrugada cerca de la tumba. No me gustaba la idea, pero ya no podía ignorar el problema. Pensé que era mejor pasar una noche sin dormir que seguir viviendo con esta duda. La noche siguiente llegué al cementerio unos minutos antes y me ubiqué junto a una hilera de tumbas altas. Allí había un buen escondite natural gracias a las lápidas más grandes. Me agaché detrás de un mausoleo, con el corazón acelerado, sintiendo una inquietud que nunca había experimentado en todos mis años de trabajo. El silencio era casi absoluto, salvo por el suave viento que soplaba entre los árboles y el ocasional ruido lejano de la calle. Cada minuto que pasaba, intentaba convencerme de que solo era un intruso. Al mismo tiempo, algo en el fondo de mi cabeza insistía en que había algo más en esta historia. Llevaba una pequeña linterna en la mano, pero la mantuve apagada para no llamar la atención prematuramente. Aún así, cada vez que oía un ruido, mi corazón se aceleraba. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, mi teléfono empezó a advertirme que tenía poca batería. Pensé en dar la vuelta y buscar un método más seguro, pero estaba decidido a continuar. Eran casi las 2 de la madrugada cuando oí unos pasos ligeros mezclados con el sonido de tierra removida. Me acerqué con cautela al ruido, apuntando la linterna al suelo. Tenía un nudo en el estómago y estaba listo para encender la luz y gritar por si acaso alguien cavaba en la tumba. Pero al rodear una lápida, vi la silueta de alguien arrodillado en el suelo. Aparentemente cavando con las manos, encendí la linterna impulsivamente y me asusté tanto que casi se me cae. Era un niño muy pálido, de unos 9 o 10 años, con los ojos hundidos y la ropa manchada de tierra. La extrañeza de la situación me dejó sin reaccionar. No pareció sorprenderse de mi presencia. Simplemente siguió cavando como si yo no estuviera. Intenté decir algo, preguntarle si me había perdido, pero mi voz salió débil y el niño giró lentamente la cabeza hacia mí. Fue entonces cuando noté algo aún más inquietante. No parpadeaba como un niño normal y tenía la expresión completamente vacía. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y un pensamiento cruzó mi mente. ¿Qué hacía un niño allí solo en plena noche? Me acerqué con cautela, manteniendo la linterna baja. Le pregunté de nuevo si estaba bien, si necesitaba ayuda, algo. Simplemente levantó las manos, cubiertas de tierra, como si quisiera mostrarme algo en ese momento. El corazón me latía con fuerza en el pecho y mis instintos me gritaban que corriera. Intenté mantener la calma y pensé en llamar a la policía. Pero algo me decía que si me distraía o apartaba la mirada, desaparecería al instante. Fue entonces cuando oí el crujido de una rama detrás de mí. Todo mi cuerpo se estremeció. Encendí la linterna, pero no había nadie. Cuando volví a mirar, el chico, agarré a P y dio unos pasos hacia mí. No pude evitar jadear de sorpresa y estaba a punto de avanzar hacia él, pero algo me detuvo, como un miedo primitivo. Mientras intentaba comprender qué estaba pasando, el chico simplemente se dio la vuelta y corrió hacia la oscuridad entre las lápidas. A la mañana siguiente, después de pensarlo mucho, decidí contarle a Gerardo lo que había visto. Notó mi nerviosismo y dijo que parecía haber visto un fantasma. Incluso se disculpó por no acompañarme de guardia, pero argumentó que creía que lo resolvería. Solo hablamos con la administración y logramos consultar los registros del cementerio, pero no había constancia reciente del entierro de un niño ni nada que justificara la presencia de un menor en ese lugar. La administración vino a llamar a la policía. Esta realizó una patrulla al día siguiente,
pero no encontró evidencia de vandalismo ni niños en la zona. A pesar de todo, seguí investigando por mi cuenta, tratando de encontrar a algún familiar que hubiera visitado el cementerio, o incluso a alguien que pudiera tener información. Nadie parecía saber de niños que frecuentaran el lugar. Las semanas siguientes fueron un tormento para mí. No podía dormir bien, temiendo lo que pudiera encontrar por la noche. Así que pedí que me cambiaran al turno de día, pero no había vacantes. Intenté aguantar un poco más, pero el recuerdo de ese niño pálido me atormentaba a cada instante. Terminé renunciando. A pesar de llevar más de 20 años en el servicio, no me siento nada orgulloso de haber dejado un trabajo que formaba parte de mi vida, pero no podía volver a pisar ese cementerio sin pensar en la posibilidad de revivir ese miedo. A día de hoy, no puedo explicar lo que vi. Si fue solo un niño abandonado, alguien gastándome una broma o algo verdaderamente sobrenatural, la única certeza que tengo es que después de esa experiencia, empecé a creer que hay cosas para las que no tenemos respuesta. Buenas noches, señor. No soy muy supersticioso, pero lo que presencié me afectó de una manera difícil de explicar. Me llamo Ricardo, y toda esta historia ocurrió en una ciudad del interior de Guanajuato. Aunque no quiero llamar la atención, siento que compartirla me puede dar algo de tranquilidad. Sé que algunos dudarán, pero es inevitable. Mi esperanza es que alguien que haya pasado por algo similar se sienta menos solo. Al escuchar mi historia, todo comenzó cuando empecé a trabajar en el cementerio de mi ciudad hace poco más de un año. Llevaba varios meses desempleado y un conocido me comentó que el sepulturero anterior se había jubilado. Al principio dudé porque no me llevo bien con la idea de la muerte y todo ese lado oscuro de la vida. Pero la factura de la luz no espera, así que acepté la rutina. El cementerio resultó ser menos pesado de lo que imaginaba, aunque de vez en cuando sentía cierta inquietud si me quedaba hasta tarde o si había tumbas viejas que revisar por fugas. El administrador, don Osvaldo, era un hombre serio y de pocas palabras, pero muy organizado con los registros. Mantenía todo anotado en un viejo libro con fechas y nombres. Verificando cada detalle, fue en ese ambiente rutinario que hace 2 meses me ordenaron preparar una tumba para un entierro que se realizaría en 2 días en la parte más antigua del cementerio. Me pareció extraño porque casi nunca teníamos que mover nada en esa zona. Las tumbas más antiguas rara vez se visitaban. Aún así, continué con la tarea. Noté que la tierra estaba más suelta de lo habitual, como si alguien la hubiera removido recientemente. Pensé que podría deberse a las lluvias que la habían empapado en los últimos días. Mientras cavaba, la pala tocó madera ya medio podrida. Mi primera reacción fue detenerme y revisar el libro de registros. No había nada sobre un ataúd en ese lugar. Llamé a don Osvaldo para ver si estábamos en el lugar correcto. Vino, llenó los formularios, frunciendo el ceño, pero no pareció sorprendido. Solo dijo: ciérrenla y sigamos por donde nos dijeron, que el entierro se llevaría a cabo. Déjenla como está. Eso me molestó. Siempre había sido metódico. ¿Por qué ignorar un ataúd sin registro? Así que cuando se alejó, decidí bajar a la tumba para entender qué estaba pasando. Bajé con cuidado, usando la escalera improvisada y alumbrando con la linterna del teléfono. La iluminé. El olor no era tan fuerte como esperaba de una tumba antigua, que ya me parecía extraña. Forcé la tapa podrida para ver qué había dentro. Pensé que como mucho encontraría huesos, pero cuando finalmente la abrí,
Casi se me cae el teléfono del susto. Había un cuerpo dentro, un estado de descomposición avanzado, pero no tanto como hubiera imaginado para una tumba de décadas. La piel, aunque pálida y parcialmente deteriorada, cubría buena parte del rostro, y el traje oscuro que vestía estaba en mejor estado del que cabría esperar. Un entierro verdaderamente antiguo no estaba del todo intacto, pero daba la impresión de que no había estado bajo tierra tanto tiempo. Me invadió una sensación desagradable. Casi subí corriendo las escaleras y llamé de nuevo a don Osvaldo. Le conté lo que había visto. Estaba nervioso y su reacción fue decirme que lo dejara así y no interrumpiera el entierro programado. Le pregunté si no debíamos llamar a la policía y dijo que hablaría del asunto con los funcionarios del cementerio, pero no me dio ninguna explicación. Clara parecía más molesta que asustada, lo que solo aumentó mis sospechas. La historia me preocupó demasiado. Un ataúd sin registrar con un cuerpo que aparentemente no se descompuso al ritmo que debía. Decidí llamar a la comisaría en ese momento. Mientras marcaba, recuerdo sentir un escalofrío, como si alguien me estuviera observando desde lejos. Pasé unos minutos intentando explicarle la situación a la persona que contestó, que parecía un poco escéptica. Al final, dijeron que lo harían. Enviaron a alguien al día siguiente a investigar, pero no parecían muy preocupados. A la mañana siguiente, llegaron 2 patrullas y me pidieron que los acompañara a la tumba. Ya empezaba a sentirme nervioso, preguntándome si exageraba. Pero tan pronto como la policía vio el cuerpo, uno de ellos palideció y llamó al otro aparte para hablar en privado. Tomaron fotos, anotaron algunas cosas y mencionaron que tendrían que llevar el cuerpo a la morgue para un examen forense. Fue en ese momento que don Osvaldo reapareció, preguntando por qué se había llamado a la policía, y comenzó. Una discusión con los oficiales lo llevó a negar cualquier conocimiento de algo irregular y a afirmar que perturbaría la rutina del cementerio. Sin embargo, la policía no se rindió. En los días siguientes, todo el pueblo se enteró de lo sucedido. Algunos periódicos y estaciones de radio locales mencionaron brevemente que se había encontrado un ataúd sin identificar. Sin embargo, el tema pronto desapareció de las noticias. No sé si fue por presión política o simple falta de interés, pero el impacto no fue tan grande como esperaba. Entonces empezaron las llamadas extrañas. 1 o 2 veces por semana sonaba el teléfono y, al contestar, solo se oía silencio. Podría haber sido una broma, pero la coincidencia es demasiado extraña. Sentí un verdadero susto al encontrar unos garabatos extraños en la puerta de mi casa, algo que bien podrían haber sido simples grafitis de jóvenes, pero que me inquietó mucho. Lo que más me preocupó fue un rumor que oí en la tienda del barrio. Decían que el cuerpo había desaparecido de la morgue, pero nadie lo confirmó oficialmente. Pregunté a conocidos en la comisaría local, pero no me lo pudieron confirmar. Mencionaron que hablar de ello en persona con alguien y quizás desahogarme ayude a disminuir mis pesadillas. No busco fama en internet ni quiero convencer a nadie de que me crea. Solo necesito quitarme este peso de encima. Prometo que les contaré todo exactamente cómo sucedió, sin adornos ni exageraciones. Solo les pido que, si escuchan hasta el final, sean comprensivos, porque ni siquiera yo sé digerir todo lo que presencié. Me llamo Ismael y vivo solo en una pequeña habitación al fondo del cementerio. Tanto por decisión personal como por la practicidad del trabajo, siempre he sido una persona tranquila sin grandes ambiciones,
pero con una extraña fascinación por la quietud de la madrugada. Mi jefe me asigna las rondas nocturnas, no solo para asegurarme de que nadie invada el lugar, sino también para garantizar la seguridad de las tumbas más antiguas. Al principio, confieso que sentí cierto miedo al caminar entre las tumbas en la oscuridad de la noche, pero con el tiempo me acostumbré a los ruidos, las sombras e incluso a los gatos que deambulaban. Armarme de valor para caminar por el cementerio a oscuras se convirtió casi en una rutina, y siempre me gustaba mantener el orden, comprobando si alguna lápida estaba dañada o si algún vándalo había intentado romper algo. Las noches tranquilas, por extrañas que puedan parecerles a algunos, me traen cierta paz, casi como un momento para reflexionar sobre la vida. Sin embargo, hace aproximadamente un mes, esa paz se rompió por completo y hasta el día de hoy no he podido volver a mi rutina de la misma manera. Todo empezó con unas sombras que juraría haber visto cerca de la parte más antigua del cementerio, pero siempre pensé que eran mi imaginación o el reflejo de alguna luz extraña. La primera vez que vi esa silueta fue alrededor de las 2 de la mañana, cuando caminaba con mi linterna, comprobando si los barrotes estaban bien cerrados. Al pasar por la parte antigua, sentí un escalofrío en la espalda, como si alguien estuviera detrás de mí observándome. Me giré rápidamente y alumbré con la linterna, pero no vi nada. Solo las tumbas antiguas, algunas medio destruidas por el tiempo, y el mismo silencio de siempre. Al día siguiente se lo comenté casualmente a César, un joven encargado de la limpieza matutina, pero se rió y dijo que probablemente estaba cansado o que me habían asustado los gatos. Aún así, empecé a prestar más atención las noches siguientes y, para mi sorpresa, seguía notando esa figura agazapada en el mismo lugar, como cavando la tierra. Desaparecía tan rápido como aparecía. Bastaba con apuntar la linterna hacia allí y se desvanecía como humo en el aire. Empecé a pensar que podría ser un indigente o incluso un ladrón intentando desenterrar algo valioso, pero no entendía cómo alguien podía moverse tan rápido. Luego, cuando empecé a prestar atención, casi recordé la hora a la que solía verlo, intentando descubrir algún patrón que lo sorprendiera. Sin embargo, a medida que pasaban los días, mi ansiedad aumentaba y me di cuenta de que estaba empezando a... Me obsesionaba con esa aparición. A veces descuidaba partes importantes de mis rondas solo para mirar desde lejos la sección antigua, rezando para que apareciera esa sombra. Por extraño que suene, seguía apareciendo, siempre, agazapada como si estuviera hurgando en la tierra. Pero cada vez que enfocaba la luz, no había nada, ni una huella ni señal de tierra removida. Esto empezó a afectarme la cabeza porque no tenía sentido. ¿Cómo podía alguien desaparecer tan rápido y marcharse sin dejar rastro? Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, quizás por cansancio, pero cada noche la sensación de ser observado se intensificaba. No lo compartí con nadie más porque imaginaba la burla que seguiría. Y honestamente, ¿quién puede decir algo sobre una sombra que se desvanece en el aire? Incluso yo mismo lo habría hecho en otro momento. Riendo, decidí que necesitaba entender de una vez por todas qué estaba pasando allí, aunque solo fuera para demostrarme a mí mismo que estaba cuerdo. Así que, una fría mañana, decidí acercarme sigilosamente y encender la linterna, con la esperanza de sorprender a lo que fuera esa noche. Me preparé de otra manera. Puse la linterna en su nivel más bajo y agarré con fuerza un pequeño bastón de madera por si realmente era un intruso.
Esperé hasta casi las 3 de la madrugada, cuando el viento gélido me hizo temblar las manos. Caminé con cuidado hacia la parte antigua, intentando no hacer ruido con cada paso. El corazón me latía más rápido y me repetía a mí mismo que debía mantener la calma. Al acercarme a las tumbas más deterioradas, por fin lo vi. La misma silueta, agazapada como si estuviera cavando en la tierra con las uñas. Esta vez me quedé paralizado y no apunté con la luz de inmediato. Quería ver. Su tamaño parecía el de una persona muy delgada, casi esquelética, de unos 2 metros de altura. Al menos daba la impresión de ser mucho más alto que yo. Incluso agachado, su piel era tan pálida que lograba reflejar la tenue luz de luna que se filtraba entre las nubes. Tenía la sensación de que ese ser no respiraba. No emitía ningún sonido más allá del roce de sus manos en el suelo. Una parte de mí quería huir, pero otra, dominada por la curiosidad, me impedía dar un solo paso atrás. Cuando reuní el valor para acercar lentamente la linterna sin apuntar directamente, noté algo aún más aterrador. Los ojos de aquella figura eran negros, casi como grandes agujeros, fijos en un rostro cadavérico. Era como ver a un animal en la oscuridad, pero al mismo tiempo había algo humano allí, o al menos algo que fingía serlo. Sentí un nudo en el estómago de miedo, y fue en ese preciso instante cuando él, o ella, pareció notar mi presencia. Con un movimiento repentino, giró la cabeza hacia mí y dejó escapar un gruñido bajo, un sonido que jamás pensé que pudiera salir de una garganta humana. Retrocedí un paso, tropezando con una pequeña lápida detrás de mí, y la linterna iluminó su rostro. Por un instante, fue suficiente para ver esas profundas cuencas bajo sus ojos, la piel estirada y algo que me revolvió el estómago. Las uñas largas y sucias, cubiertas de tierra. En cuanto la luz las alcanzó, esa cosa desapareció tan rápido como siempre. Pero esta vez no fue un simple escape. Como si alguien corriera. Pareció desintegrarse en el aire, por increíble que parezca, dejando solo unos cuantos terrones sueltos y una sensación de vacío, completamente solo. Me quedé allí parado, en shock, sin saber a dónde mirar ni qué hacer. Mi mente insistía en que nada de esto era real, pero el sudor que me corría por la frente y la opresión en el pecho me dejaron claro que estaba completamente despierto, aún temblando. Revisé si había alguien cerca. Miré detrás de las lápidas e incluso comprobé si la puerta seguía cerrada. Nada, ni un alma, solo el habitual silencio inquietante. Decidí volver a mi pequeña habitación, intentando ordenar mis pensamientos. Pero apenas pude dormir esa noche. No podía quitarme de la cabeza la imagen de ese rostro aterrador mirándome, ni el sonido de las uñas rasgando la tierra como si buscaran algo allí. Al día siguiente, me levanté más temprano de lo habitual y fui directo al lugar donde vi a la criatura. Buscaba con la esperanza de encontrar señales evidentes de que alguien me había matado, alguna prueba que lo confirmara todo. Pero para mi sorpresa, la tierra seguía intacta, sin marcas ni zanjas. Me quedé allí unos minutos, preguntándome si mi mente había fabricado este horror. Sin embargo, al revisar la placa que identificaba la tumba, me llevé un susto tremendo. El nombre que aparecía allí pertenecía a un hombre muy conocido de la zona, pero estaba completamente seguro de que ese hombre seguía vivo. Hace apenas 2 días, lo vi hablando con César en un bar cerca de la plaza principal. Mi corazón se aceleró y mi cabeza dio vueltas en torno a una sola pregunta. Si don Serafín está vivo, ¿quién demonios está enterrado allí y por qué la lápida tiene su nombre exacto?
Una horrible sensación de que algo muy malo estaba sucediendo se apoderó de mí, y ahí fue donde comenzó mi verdadera pesadilla. Pasé el resto del día tratando inquieto de entender por qué el nombre de don Serafín aparecía en esa tumba. Me contuve para no salir corriendo a buscarlo al pueblo y bombardearlo a preguntas porque, pensándolo bien, no tenía ni idea de cómo abordar el asunto sin parecer un lunático al anochecer. Con el día casi terminado, le comenté a César, como si no quisiera saberlo. ¿Sabías que don Serafín ya tiene una tumba en este cementerio? Me miró con extrañeza y respondió que no, que el viejo seguía muy activo y que montaba en bicicleta por la zona. Guardé silencio, sin saber si confesar lo que vi, pero mi cabeza seguía dándole vueltas a la misma idea. Si don Serafín está vivo, ¿quién está enterrado allí y por qué la lápida lleva su nombre? Toda la situación me pareció un grotesco error administrativo o una broma de muy mal gusto. Pero considerando lo que presencié la noche anterior, no podía convencerme de que solo fuera un error de papeleo. Fui a la pequeña oficina donde guardamos los registros funerarios y busqué el nombre de don Serafín en los papeles. Encontré un archivo antiguo de hace más de 20 años que indicaba que allí se encontraban los restos de un familiar de ese hombre, pero no se mencionaba que compartieran el mismo nombre. Nada tenía sentido. Intenté averiguarlo. Si la fecha de fallecimiento coincidía con la de alguien más joven, pero todo era confuso, como si la información se hubiera escrito mal. Me sentí atrapado en un laberinto burocrático sin salida, y el recuerdo de ese rostro cadavérico y esos ojos negros seguía atormentándome. Hermano, temiendo que esa figura volviera a aparecer detrás de mí. Lo peor era pensar que si me sentía así a plena luz del día, ¿cómo sería enfrentar otra noche en el cementerio? Pero como en las películas de terror, la curiosidad y el miedo parecen ir de la mano. Esa misma noche, decidí hacer mis rondas con aún más cautela. Mi linterna parecía débil en la oscuridad que invadía cada camino. Entre las tumbas, intenté evitar la parte antigua lo más posible, pero al mismo tiempo sentí que debía pasar por allí. Para asegurarme de que no ocurriera nada más grave, al llegar a la tumba de don Serafín, sentí que mi corazón se aceleraba de nuevo, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto pesado y denso. Grité con determinación: «Hay alguien ahí», pero solo oí el eco de mi propia voz, ni una sombra ni una criatura, solo la silueta de los árboles meciéndose con el viento. Sin embargo, sabía que, incluso siendo invisible, algo parecía estar observándome. Por un momento pensé que esa figura estaba relacionada con la salud de don Serafín, como una especie de presagio, pero nada tenía sentido para mi mente racional, aunque, para ser sincero, nada de esta historia tiene sentido. Y eso es lo que más me atormenta. No podía hablar directamente con don Serafín. Evité encontrarlo en el pueblo porque no quería parecer un loco contando a la gente sobre un fantasma que rondaba su tumba. Solo averigüé discretamente si su salud había empeorado o si corrían rumores de su muerte. Pero todos decían que el hombre seguía fuerte y sano. Aún así, cada noche oigo mis recuerdos, ese sonido de excavación, como si algo me llamara para que volviera allí. No sé qué quiere esa criatura ni por qué parecía tan desesperada por abrir esa tumba vacía. Sigo haciendo mis rondas, pero ahora camino con miedo constante, mirando a todas partes, esperando que en cualquier momento aparezca. Lo peor es que sigo sin tener respuestas, y cada día siento más que estoy completamente solo en esta historia.
Quizás algún día reúna el valor para hablar con don Serafín o con alguien que me tome en serio, pero por ahora solo puedo contar lo que vi y rezar para no volver a encontrarme con ese ser. Mac, la verdad es que no estoy seguro de que si vuelve a aparecer, salga vivo de allí.